En un pequeño pueblo de la provincia de Burgos llamado Villanueva del Río, vivía Ana, una mujer de 28 años que llevaba 5 años casada con Javier. Su matrimonio nunca había sido un cuento de hadas, más bien una rutina llena de compromisos y momentos escasos de ternura. Javier trabajaba como vigilante nocturno en una bodega de vinos, mientras Ana era recepcionista en un pequeño salón de belleza del centro del pueblo. Villanueva del Río era uno de esos lugares donde todos se conocían, pero nadie se metía en la vida ajena, o al menos eso parecía. Todo cambió a raíz de un problema aparentemente trivial con los muebles de su casa. Ana había notado un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era polvo común, pero pronto descubrió pequeños agujeros en la pata de una mesa de madera antigua. Javier, con la experiencia de su abuelo carpintero, identificó rápidamente el problema: carcoma. Intentaron con remedios caseros y productos comprados en la ferretería, pero los insectos parecían burlarse de sus esfuerzos, apareciendo cada mañana en nuevos rincones. Desesperados, llamaron a una empresa de fumigación. Los técnicos confirmaron lo peor: la infestación requería un tratamiento completo, y tendrían que abandonar la casa durante una semana. Al ser Villanueva un pueblo pequeño y con pocos recursos económicos, alquilar un piso se antojaba caro, y con los padres de Ana viviendo en un pueblo cercano, pero en una casa demasiado pequeña, no parecía una opción viable. Fue entonces cuando Javier sugirió ir a la casa de su padre, Víctor, un hombre reservado que vivía solo en una antigua casa de campo a las afueras del pueblo. Ana recordaba a Víctor como un hombre alto y delgado, de facciones secas y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Siempre le había resultado difícil descifrarlo, y la tensión al estar cerca de él era palpable, como si el silencio que lo rodeaba escondiera secretos que nunca se atrevería a revelar. Cuando llegaron a la casa de Víctor, un edificio de madera envejecida rodeado por un jardín descuidado con manzanos y setos, Ana sintió un escalofrío. El hogar parecía cuidado, pero al mismo tiempo guardaba un aire de misterio que la inquietaba. Víctor los recibió con un saludo seco y los invitó a entrar sin mucha ceremonia. La casa olía a madera vieja y humedad. Les asignaron una habitación pequeña con una cama estrecha, cortinas gruesas y un suelo de parquet que crujía con cada paso. Javier, agotado por la noche en la bodega, se acostó enseguida, mientras Ana se quedó sentada al borde de la cama, escuchando los sonidos de aquel lugar desconocido. Esa noche, con Javier trabajando, Ana quedó a solas con Víctor. Intentó leer, pero su corazón latía con nerviosismo. De repente, 3 golpes suaves resonaron en la puerta. «Ana, he preparado sopa, ¿quieres acompañarme?». La voz de Víctor era grave y pausada. Dudó, pero terminó por ir a la cocina. Víctor estaba sentado en la mesa, vestido con una camisa sencilla remangada hasta los codos. Sus brazos bronceados y venosos captaron la atención de Ana por un instante, un detalle que no pudo evitar notar. Comieron en silencio, y Ana percibió que Víctor la observaba con una intensidad incómoda, como si midiera cada uno de sus movimientos. «¿No te sientes incómoda aquí?», le preguntó, rompiendo el silencio. «Solo es un lugar nuevo, me acostumbraré», respondió ella con una sonrisa tímida. «No muerdo», añadió él, con una sonrisa apenas perceptible que hizo que Ana sintiera un calor inesperado en las mejillas. Esa noche, Ana no pudo dormir. El recuerdo de la mirada de Víctor, fría y escrutadora, le provocó un escalofrío que no era solo por el miedo. En la madrugada, despertó sudando con el sonido de pasos suaves junto a la puerta de su habitación. Contuvo la respiración. A través de la rendija bajo la puerta, vio una sombra inmóvil. Permanecieron así durante minutos, hasta que los pasos se alejaron. Se abrazó a Javier, que dormía plácidamente, y pensó que estaba sola en ese misterio. A la mañana siguiente, Ana se levantó temprano y fue a la cocina, donde Víctor ya leía el periódico. Su mirada se posó en ella al verla con un ligero albornoz azul que apenas cubría su figura esbelta, y sintió como sus mejillas ardían. El saludo fue apenas un susurro, pero la tensión entre ellos era palpable. Durante el día, Ana intentó evitar el contacto, pero Víctor parecía estar en todas partes, y cuando le ayudó a limpiar, llevando una camiseta ajustada y pantalones cortos, notó cómo sus ojos se demoraban en sus piernas. El corazón le dio un vuelco y, aunque quiso retroceder, no lo hizo. Víctor apretó los dientes y pasó de largo sin decir palabra. Por las noches, cuando Javier dormía, Víctor se sentaba junto a ella en el sofá, tan cerca que casi podían tocarse.
Ana sentía el calor de su cuerpo y un extraño cosquilleo que la confundía. Intentó alejar esos pensamientos, pero era imposible. Víctor, con voz baja, le confesó que estaba contento de que ella estuviera allí una noche. Ana soñó con manos fuertes que la abrazaban y susurros al oído. Despertó agitada y, al mirar por la ventana, vio la sombra de Víctor, que parecía esperar. En ese momento, comprendió que nada sería igual. Cuando Javier regresó esa tarde, la besó en la mejilla sin notar el vacío en la mirada de Ana. Ella se vistió con un vestido ligero azul celeste, con finas tiras que delineaban su cuello y hombros, esperando que la brisa nocturna calmara su ansiedad. Caminó por el jardín, bajo los manzanos, cuando escuchó el crujir de la puerta del portón. Víctor estaba allí, con las mangas remangadas, una sonrisa ladeada y los ojos brillando con un fuego que no sabía cómo interpretar. «Hace demasiado calor en esa casa», dijo, acercándose. «Hay que ventilarse». Ana sintió como su vestido se pegaba a su cuerpo por el calor. Víctor la miró con detenimiento, sus ojos recorriendo sus hombros y clavículas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Él habló de los manzanos que debían ser talados, pero Ana se aferró a la historia que guardaban esas ramas, sin saber por qué. Víctor la llevó al cobertizo del jardín y le mostró una caja de madera con un antiguo brazalete de hojas de roble. «Era de tu abuela», susurró. Ana tocó la joya y sintió la cercanía inesperada de Víctor, que rozó su mano con la suya, cálida y áspera a la vez. «Te queda bien», dijo él con una voz que hizo que su corazón latiera más rápido. Salió del cobertizo con pasos apresurados, dejando atrás la humedad y el olor a tierra. Aquella noche, los pasos detrás de la puerta volvieron a sonar, pero esta vez Ana se levantó y miró a través de la rendija. La sombra estaba ahí, inmóvil, esperando algo. Al despertar, una pesadez le oprimía el pecho. Intentó hablar con Javier sobre sus inquietudes, pero él solo encogió los hombros y dijo que su padre era un hombre normal, aunque callado. Ana comprendió que nadie entendería su miedo ni la extraña sensación que le provocaba Víctor. Decidida a recuperar el control, Ana compró un vestido verde oscuro, con una abertura en la pierna que dejaba ver su piel al caminar. Esa noche, Víctor no pudo ocultar su sorpresa al verla. Su mirada se posó en sus clavículas con un brillo diferente, y Ana sintió un vértigo dulce y peligroso. El silencio entre ellos era espeso, y la tensión crecía con cada minuto. Cuando la casa quedó en penumbra, Ana escuchó los pasos que bajaban lentamente por las escaleras hacia el salón. Ella, vestida con una camisa de seda que apenas cubría su cuerpo, lo siguió. Víctor estaba sentado en el sofá, la camisa abierta y con un vaso de licor en la mano. La atmósfera se cargó de una electricidad imposible de ignorar. Sus dedos rozaron la orilla de la camisa de Ana, deslizándose lentamente, despertando en ella una mezcla de miedo y deseo. El roce fue suficiente para que ambos supieran que habían cruzado una línea de la que no había retorno. La noche se tiñó de secretos y pasiones prohibidas, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el mundo exterior desaparecía. A la mañana siguiente, Ana encontró el teléfono de Javier en el baño y vio mensajes de alguien llamado Marcos, llenos de frases que confirmaban lo que temía. Su marido llevaba una doble vida. Pero eso no era lo único que la desgarraba por dentro. Víctor estaba allí, en la sala, con una mirada que parecía contener un universo de silencios y confesiones. Sin decir palabra, Ana supo que aquella semana en Villanueva del Río sería solo el comienzo de un tormento mucho mayor, y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una sombra nueva apareció en el jardín, un sobre sin remitente que contenía una fotografía antigua, en la que Ana veía a una mujer idéntica a ella, con ojos que parecían esconder un secreto aún más oscuro. El misterio acababa de comenzar. El amanecer en Villanueva del Río tenía un aire melancólico, como si el pueblo entero respirara con cautela, consciente de que algo estaba a punto de romper la calma habitual. Ana despertó con la cabeza llena de pensamientos enredados, el peso de la noche anterior aún clavado en su pecho. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino blanco, ligero y fresco, que dejaba entrever sus hombros y acentuaba la curva suave de su cintura. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras caminaba hacia la cocina, buscando alguna rutina que la anclara a la realidad. Víctor ya estaba allí, sentado frente a la ventana, con una taza de café humeante entre las manos. Su mirada se levantó lentamente y se encontró con la de Ana. No hubo palabras en ese primer encuentro, solo un silencio cargado de significados invisibles. Ana sintió un escalofrío cuando sus ojos se cruzaron,
Había en ellos una mezcla de melancolía, deseo reprimido y algo que no lograba descifrar. «Buenos días», dijo ella, tratando de sonar casual mientras se sentaba frente a él. «¿Dormiste bien?». Él soltó una leve sonrisa, apenas un gesto que parecía contener más preguntas que respuestas. «Como un viejo roble», respondió con voz grave. Aunque el viento nunca deja de susurrar, Ana no pudo evitar soltar una pequeña risa, la primera en varios días, y se dio cuenta de lo absurdo que parecía todo aquello. Un viejo roble, pensó. Si este hombre fuera un árbol, seguro sería uno con espinas. Sin embargo, la tensión entre ellos seguía presente, tangible como el aroma del café que flotaba en el aire. Ana tomó un sorbo y, sin pensarlo mucho, preguntó, «¿Por qué nunca me habías hablado de esa caja con el brazalete?». ¿De dónde viene esa historia? Víctor la miró fijamente, y por un instante pareció dudar antes de responder. «Es una historia de familia, de secretos que preferí mantener enterrados. Pero ahora que estás aquí, quizás sea el momento de compartirla». Ana sintió como el corazón le daba un vuelco. La idea de que Víctor pudiera abrir esa puerta la llenaba de curiosidad y miedo a partes iguales. Mientras tanto, en la pequeña habitación donde Ana y Javier se alojaban, el ambiente se había vuelto irrespirable. Javier, con ojeras profundas y el ceño fruncido, se levantaba tarde y parecía más distante que nunca. La rutina que había mantenido durante años se desmoronaba con cada mensaje que Ana había descubierto en su teléfono, con cada mirada esquiva, con cada silencio pesado. Esa mañana, Javier no se molestó en despedirse cuando salió hacia la bodega. Ana lo observó desde la ventana, con el vestido blanco ondeando al viento, y una mezcla de tristeza y determinación que la hizo sacar fuerzas de donde no tenía. Decidió que era hora de buscar respuestas. Aunque eso significara enfrentarse a la verdad más oscura. Al salir al jardín, el aire fresco la envolvió, y el canto de los pájaros parecía burlarse de su tormento interno. Caminó entre los manzanos, que ya empezaban a florecer, y se detuvo bajo una rama baja. Allí, encontró la fotografía que había visto la noche anterior, la imagen de una mujer idéntica a ella, pero con unos ojos que parecían brillar con una intensidad inquietante. Sostuvo la foto con manos temblorosas y leyó una inscripción al reverso: «Para la que lleve mi nombre, la verdad será la llave». Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué tenía que ver con su familia, con Víctor, con Javier? La incógnita pesaba más que cualquier secreto que hubiera guardado hasta ese momento. De repente, un ruido la sobresaltó. Víctor apareció detrás de ella, con las manos en los bolsillos y una expresión seria. «No deberías estar sola con esos recuerdos», dijo con voz baja. «A veces, la verdad duele más que la mentira». Ana lo miró, dejando que sus ojos recorrieran su rostro marcado por los años y la tristeza. Por un momento, sintió una conexión intensa, como si ambos compartieran un dolor que no podían explicar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con el corazón latiendo a mil. Víctor respiró hondo y se acercó un poco más. «Hay cosas que no te he contado», murmuró. «Cosas que podrían cambiarlo todo». Antes de que pudiera decir algo más, un estruendo resonó en la casa. Desde la ventana, vieron a Javier corriendo hacia el granero con el rostro desencajado. Ana sintió que el aire faltaba en sus pulmones. La calma se había roto definitivamente. Mientras corrían tras él, Ana y Víctor no podían dejar de preguntarse qué nuevas sombras ocultaba Villanueva del Río, y si alguna vez podrían escapar de ellas. El misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas, y las respuestas prometían ser más oscuras y peligrosas de lo que jamás imaginaron. La tormenta que se desató sobre Villanueva del Río esa tarde parecía reflejar el caos que se había instalado en la vida de Ana. Las nubes oscuras cubrían el cielo con una rapidez implacable, mientras el viento agitaba las ramas de los manzanos, como si intentaran arrancarlos de raíz. Ana y Víctor corrieron hacia el granero, sus pisadas resonando en el suelo húmedo del jardín. Al llegar, encontraron a Javier arrodillado junto a un montón de cajas caídas, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Una caja abierta mostraba un desorden de papeles y objetos, entre ellos un pequeño cuaderno de tapas gastadas que parecía haber sido arrancado de un diario personal. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana, con la voz entrecortada. Javier levantó la mirada, sus ojos vidriosos y perdidos. «He encontrado esto», murmuró, extendiendo el cuaderno hacia ella. No sabía que llevaba tanto tiempo escondiéndolo. Ana tomó el cuaderno con manos temblorosas y empezó a hojearlo.
Las páginas estaban llenas de letras apretadas y notas dispersas, pero lo que más llamó su atención fue una serie de nombres y fechas que parecían señalar encuentros secretos y promesas rotas. Víctor se acercó lentamente, observando el contenido con una mezcla de curiosidad y resignación. Esto no es solo un diario, dijo con voz grave. Es la clave para entender lo que ha estado ocurriendo en esta casa y en esta familia durante años. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La maraña de secretos que creía conocer se expandía ante sus ojos, más complicada y peligrosa de lo que jamás imaginó. De repente, una risa seca rompió el silencio. Era Javier, pero no la risa que ella recordaba. Era una risa amarga, llena de desesperación. ¿Creían que podían esconder la verdad para siempre?, dijo, levantándose con dificultad. Todo está saliendo a la luz, y no sé si podré soportarlo. Víctor puso una mano firme en el hombro de su hijo, intentando calmarlo, pero Javier se apartó bruscamente. No me toques, gritó. Esto es culpa de todos nosotros. De ti, de mamá, de Ana, de todos. Ana sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero contuvo el llanto. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser normal. La verdad que buscaban estaba envuelta en sombras, y cada paso que daban los acercaba más a un abismo del que quizá no podrían salir. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando sus ropas y mezclando sus lágrimas con el agua que resbalaba por sus rostros. Ana miró a Víctor, que por primera vez mostró una vulnerabilidad que lo hacía parecer menos un hombre impenetrable y más un alma perdida. ¿Qué haremos ahora?, susurró ella, temblando. Víctor la miró fijamente y respondió con una determinación que ella no esperaba. Lo que debemos hacer siempre en Villanueva del Río, enfrentar la tormenta, sin importar lo que nos espere al otro lado. Pero mientras las sombras del granero se alargaban y la noche se cerraba sobre ellos, una figura oculta observaba desde la penumbra, sonriendo con una malicia que prometía más secretos, más traiciones y un peligro aún mayor que el que Ana y su familia podían imaginar. Y así, en el corazón de un pequeño pueblo arrastrado por el viento y la lluvia, la verdad comenzaba a desdoblar su oscuro manto, dejando a Ana al borde de un precipicio del que no sabía si podría escapar. El silencio que siguió a la tormenta fue pesado, casi sofocante. Dentro de la vieja casa de Víctor, la atmósfera parecía haberse cargado de una electricidad invisible que hacía que cada sombra se alargara y cada suspiro resonara con fuerza. Ana se sentó en el sofá del salón, aún empapada, con el cuaderno sobre sus piernas y la mirada perdida en las páginas que parecían contener no solo secretos, sino también una historia de traiciones y heridas que se remontaban décadas atrás. Víctor se quedó junto a la ventana, observando cómo la lluvia se deslizaba por los cristales, mientras Javier, en silencio, se reclinaba en un sillón con la cabeza entre las manos. El aire estaba denso, impregnado de palabras no dichas y emociones contenidas. Ana rompió el silencio con una pregunta que parecía flotar en la habitación. ¿Quién escribió esto? ¿De quién son esas notas? Víctor se volvió lentamente hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y dolor. Fue escrito por mi madre, dijo en voz baja. Una mujer que guardó secretos que nunca debieron salir a la luz. Lo que has encontrado no es solo un diario, es un legado de mentiras que ha marcado a nuestra familia. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de que todo lo que creía conocer sobre su familia fuera una fachada le resultaba insoportable. Javier levantó la vista, sus ojos cansados y desesperados fijándose en ella. Hay cosas que no entiendes, cosas que preferirías no saber, advirtió. Pero ahora que lo has visto, no hay vuelta atrás. Ana cerró el cuaderno con un suspiro y se levantó, intentando despejar la mente. Caminó hacia la cocina, donde preparó una taza de té, buscando en el calor del líquido un refugio temporal para su mente agitada. De repente, un sonido sutil la hizo girarse. Era Víctor, que se acercaba con una expresión seria. «¿Hay algo más?», confesó. «Algo que no he querido contarte porque temía las consecuencias». Ana lo miró fija, sintiendo como su corazón se aceleraba. «¿Qué es?», preguntó, casi en un susurro. Víctor dudó un instante antes de hablar. «La mujer en la fotografía que encontraste, no es solo una desconocida. Es alguien que estuvo muy cerca de nosotros, y cuya historia está entrelazada con la nuestra de maneras que aún no comprendemos del todo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intriga y el miedo se entrelazaban en su pecho, creando una mezcla explosiva que la mantenía en vilo. «¿Quieres decir que esa mujer podría ser alguien de nuestra familia?», preguntó, con voz temblorosa. Víctor asintió lentamente. «Sí.
y su historia podría cambiar todo lo que creía saber sobre nosotros. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta principal. Los tres se miraron sorprendidos. Javier fue a abrir, y al hacerlo, una figura empapada por la lluvia apareció en el umbral. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro pegado a la cara y una mirada intensa que parecía esconder un torbellino de emociones. «Perdón por la intromisión», dijo con voz firme. «Pero creo que es hora de que sepan toda la verdad». Ana sintió como el aire se volvía aún más denso, como si el peso de las palabras que estaban por venir fuera demasiado para soportar. La mujer entró, y con ella, una ráfaga de secretos que prometían desvelar las sombras más profundas de Villanueva del Río y de la familia de Ana. Mientras la tormenta seguía azotando el pueblo, Ana supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el misterio que había comenzado con un simple polvo en el suelo estaba lejos de haber terminado. La mujer que había entrado en la casa se presentó como Isabel, una antigua amiga de la madre de Víctor, y de inmediato su presencia llenó la habitación con una tensión palpable. Su rostro, marcado por los años y las dificultades, reflejaba una mezcla de determinación y tristeza profunda. Ana la observó detenidamente. Vestía un abrigo largo y oscuro, con botas de cuero gastadas que hacían un suave ruido al pisar el suelo de madera. Su cabello, recogido en un moño informal, dejaba escapar mechones rebeldes que enmarcaban unos ojos penetrantes, capaces de atravesar el alma. «Sé que esto será difícil de escuchar», empezó Isabel, con voz firme pero cargada de emoción, «pero la historia que guardan esas páginas no es solo la de una familia rota, sino la de un secreto que puede cambiarlo todo». Ana apretó las manos, sintiendo como el peso de la expectación iba en aumento. Víctor se acercó y se sentó junto a ella, como buscando apoyo en medio de aquella tormenta emocional. Isabel continuó, revelando que la mujer de la fotografía era en realidad su abuela, Mariana, una mujer que vivió en Villanueva del Río en la posguerra y cuya vida estuvo marcada por decisiones arriesgadas y amores prohibidos. Mariana había tenido una relación secreta con un hombre del pueblo, y de esa unión nació un niño que fue dado en adopción para proteger a la familia de un escándalo que podía destruirlos. «Ese niño», dijo Isabel, mirando fijamente a Ana, «pudo ser cualquiera de nosotros. Y hasta ahora, nadie sabe dónde está ni qué pasó realmente con él». Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. La posibilidad de que su propia historia estuviera ligada a aquel misterio la llenaba de una mezcla de miedo y fascinación. «¿Y tú por qué has venido ahora?», preguntó Ana, sin poder ocultar la urgencia en su voz. Isabel suspiró profundamente, «porque alguien más sabe lo que pasó, y está buscando respuestas. No solo para entender el pasado, sino para controlar el presente. Y Ana, tú estás en el centro de todo esto». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, mientras Víctor intercambiaba una mirada grave con Isabel. Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, se incorporó de repente con una expresión tensa. «¿Quién?», preguntó con voz áspera. «¿Quién está detrás de todo esto?». Isabel negó con la cabeza. «No lo sé aún. Solo sé que no podemos confiar en nadie. Ni siquiera entre nosotros». El ambiente se volvió aún más pesado, y Ana sintió como sus fuerzas flaqueaban. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior, impulsándola a no dejarse vencer por el miedo. «Entonces tenemos que descubrir la verdad», afirmó con firmeza. «Por mí, por mi familia, y por todo lo que aún está oculto». Víctor asintió lentamente, y Javier exhaló con resignación, aceptando sin palabras que sus vidas ya no serían las mismas. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, Ana comprendió que el camino que tenían por delante estaría lleno de peligros, traiciones y decisiones que podrían cambiar para siempre el destino de Villanueva del Río y de aquellos que amaba, pero también supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. Y que, en medio de la oscuridad, una pequeña luz de esperanza brillaba con fuerza. Al cerrar la puerta tras Isabel, Ana percibió una sombra en el umbral, una silueta oscura que desapareció rápidamente, dejando tras de sí la promesa de que el misterio estaba lejos de haberse resuelto.